Bien, buenos días señoras y señores consejeras y consejeros electorales, representaciones partidistas ante este Consejo Distrital. Señores secretarios, sean todos bienvenidos, siendo las 11:50 del 6 de junio del 2023. Nos encontramos reunidos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 388 del reglamento de elecciones del INE, 168, fracción sexta, 208, 210, 212, fracciones primera y segunda, 213, fracción primera del Código Electoral del Estado de México, 6, 145, 146, fracción cuarta, séptima, octava, novena, décima, decimotercera, decimosexta y decimonovena, 147 fracción primera, tercera y cuarta, 148 fracciones segunda, cuarta, quinta, sexta, octava, décima y decimotercera, 149 fracción primera y quinta, 151 fracción segunda, 152, 155, 157, 162, 163, 164, 166, 167 fracción quinta y sexta del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Secretaria, en cumplimiento del artículo 148, fracción cuarta del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto, por favor proceda a verificar la asistencia y la existencia de quórum legal. Buenos días. Con gusto, señor presidente. Señor presidente, le informo que de conformidad con el artículo 213, fracción 1 del Código Electoral del Estado de México y el artículo 157 del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, los integrantes de este Consejo Distrital Electoral fueron debidamente convocados a esta sesión extraordinaria los días 4 y 5 del presente mes y año y obran en mi poder los acuses de las convocatorias respectivas. Con el permiso de los presentes, procedo en este momento a verificar la lista de asistencia. Julio César Carrión Matus, Ana Beatriz Romero Ceguera, Araceli Islas Fuentes, Guadalupe Rivera Toribio, Daniel Cadena Rosas, Rubén Martínez Sánchez, Ángel Jesús Hernández Coyol, Felipe Martínez García, Daniel, el representante de propietario del Partido Acción Nacional, Daniel Martínez Portillo, representante suplente del Partido Acción Nacional, Rafael Lórez Enríquez, representante propietario del Partido de la Revolucionaria Institucional, Horacio Peña Rosas, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, Ricardo Jiménez Vera, representante propietario del Partido del Trabajo, Verónica Imelda Jiménez Vera, representante suplente del Partido del Trabajo, Eduardo Galván López, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo López López, representante propietario de Movimiento Ciudadano, Melanie Omarelli Pacheco Huerta, representante propietaria del Partido Morena, Humberto Dionisio Garay, representante propietario de Nueva Alianza, Estado de México, Abraham Lascano Juárez, representante suplente de Nueva Alianza, Estado de México, señor presidente, de conformidad con los artículos 211, primer párrafo del Código Electoral del Estado de México y 148 fracciones cuarta y sexta del reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, me permite informar a usted que están presentes 6 consejeros propietarios y 4 propietarios de representaciones partidistas y 3 suplentes, y la de la voz. ¿Es cuánto? Gracias, señora secretaria. Señoras y señores, es procedente declarar la existencia de quórum legal. Señora secretaria, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor informe a los integrantes de este consejo el siguiente punto. El siguiente punto corresponde a la declaratoria del inicio de la sesión. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este consejo, una vez realizada la toma de lista de asistencia y declarada la existencia de quórum, con fundamento en los artículos 152, fracción segunda, 167, fracción quinta,
y sexta de reglamento para órganos desconcentrados del Instituto, siendo las 11:55 horas del 6 de junio del 2023. Se da inicio a la segunda sesión extraordinaria del Consejo Distrital Electoral 12 con cabecera en Teoloyucan. Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la toma de protesta a integrantes de este Consejo Distrital Electoral y o vocalías integrantes de la Junta en su caso. Toda vez que los que estamos aquí ya hemos tomado protesta, le pido continúe con el siguiente punto. Con gusto, señor presidente. El siguiente punto corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Al respecto, señor presidente, me permito informar a usted que el orden del día y sus respectivos anexos fueron circulados a los integrantes de este consejo con la debida anticipación. Gracias, señora secretaria. Por favor, proceda a dar lectura al orden del día. Claro que sí. Los puntos del orden del día son los siguientes. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Declaratoria de inicio de la sesión. 3. Toma de protesta a integrantes del Consejo Distrital Electoral o vocalía integrantes de esta Junta en su caso. 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 5. Informe de renuncias y sustituciones de consejerías y o vocalías integrantes de este Consejo y o la Junta Distrital Electoral. 6. Toma de muestra de líquido indeleble para certificar sus características y calidad. 7. Presentación del análisis de la presidencia del Consejo Distrital sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo Distrital Electoral. 8. Presentación, análisis y en su caso aprobación del acuerdo del Consejo Distrital Electoral por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. 9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone de que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad de las casillas. 10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos para la parcialidad de las casillas. 11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determinará el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad de las casillas y asignación de funciones. 12. Informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad de las casillas. 13. Informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones de las candidaturas ante los grupos de trabajo cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad de las casillas. 14. Informe sobre la recepción en el Consejo Distrital Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del Instituto en su caso. 15. Informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la vocalía de organización electoral de la Junta Distrital correspondientes al periodo del 25 de mayo al 5 de junio del 2023. Informe sobre la recepción y estatus que guardan los medios de impugnación presentados ante el Consejo Distrital Electoral del 25 al 5 de junio en su caso. Asuntos generales, declaratoria de clausura de la sesión. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Señoras integrantes de este consejo, ¿tienen algún comentario respecto al orden del día? Tiene el uso de la voz la representación de Morena. No hemos recibido ninguna queja hasta este momento. Esa sería la información. Bien. Señora secretaria, por favor solicite el consenso a las representaciones y someta a votación el orden del día. Con gusto, señor presidente. Pregunto a las representaciones partidistas
Si existe alguna que no otorgue el consenso para el desahogo del orden del día que ha sido propuesto, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su consideración el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestando, levantando la mano. Presidente, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobado por el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Distrital. ¿Es cuanto? Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, en razón de que anexo a la convocatoria a esta sesión les fueron circulados los puntos del orden del día con fundamento en el artículo 171 Reglamento para órganos desconcentrados del IEM, propongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos en razón de haberse circulado previamente. Señora secretaria, por favor proceda a solicitar el consenso de las representaciones partidistas y someta a votación la dispensa de la lectura. Con gusto, presidente. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso de la dispensa de la lectura de los documentos circulados en el orden del día, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su consideración la dispensa de la lectura de los documentos circulados en el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidente, le informo que la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados en el orden del día ha sido aprobada por el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Distrital. Gracias, señora secretaria. Proceda a informar a este Consejo el siguiente punto del orden del día. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe de renuncias y sustituciones de consejerías y vocalías integrantes del Consejo y o de la Junta Distrital. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido al informe de renuncias y sustituciones de consejerías y vocalías del Consejo y o de la Junta Electoral, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto si hay alguna observación. Se tiene por presentado. Señora secretaria, le pido continúe con el siguiente punto. Gracias, señor presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde a la toma de muestras de líquido indeleble para certificar sus características y calidad. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, con fundamento en el artículo 288, párrafo segundo del Código Electoral del Estado de México y en cumplimiento al artículo 163, numerales 1 o 2 del Reglamento del INE y su anexo 4.2 relativo al procedimiento de verificación de medidas de seguridad en la documentación electoral y líquido indeleble del referido reglamento, en esta sesión se seleccionarán los aplicadores de líquido indeleble a fin de enviarlos a la Dirección de Organización, los cuales serán sujetas de muestreo por parte de la Comisión de Organización del IEM para ser remitidos al Departamento de Sistemas Biológicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, para su certificación final, de acuerdo a lo especificado en las técnicas de ese material electoral aprobados por el Consejo General mediante acuerdo IEM CG 64-2022, así como los calendarios de actividades para el proceso de certificación de líquido indeleble presentados por la UANX conforme lo establecido en el procedimiento de verificación de las medidas de seguridad que deben contener las boletas electorales, actas de la jornada electoral y actas de escrutinio y cómputo, así como las características y calidad del líquido indeleble para la elección de gobernatura 2023. Señoras y señores integrantes de este Consejo, utilizando las muestras de las casillas enviadas por la Dirección de Organización para la segunda verificación de las medidas de seguridad de este Consejo, llevará a cabo la toma de muestras de líquido indeleble de conformidad con las siguientes acciones. Sin considerar a la casilla que se visitó durante la jornada electoral, la cual fue la de Teoloyuca, la 4509 básica, se extraerá los aplicadores de líquido indeleble de un solo paquete electoral correspondiente a la casilla de la respectiva muestra cuyo número de sección sea el más bajo. Entonces, en ese sentido, el día de la sesión
de la jornada electoral fuimos a visitar la 4509. El lineamiento dice que a excepción de esa, la que correspondería al número más bajo sería la 4576 contigua 1. 4576 contigua 1. También dice el lineamiento que en caso de que no hubiera aplicadores de líquidos indelebles en ese paquete electoral, se extraerán los siguientes paquetes en el orden ascendente de las 4 secciones que nos enviaron el día de la jornada. Posteriormente, la presidencia del Consejo, con auxilio de la Secretaría del mismo, procederá a empacar los aplicadores de líquido indeleble de las casillas que hayan resultado seleccionadas y mediante oficio los remitirá a la Dirección de Organización. Señores y señores integrantes de este Consejo, las acciones llevadas a cabo para la toma de líquido indeleble se harán constar en el acta circunstanciada correspondiente que será anexada a la presente sesión. Entonces, si nos permiten, vamos a acercarnos al resguardo, vamos a abrirlo, vamos a hacer la apertura y vamos a verificar, a extraer más bien las tintas indelebles de la casilla 4576 contigua 1 para iniciar el protocolo y poder reenviar nosotros mediante oficio a la Dirección de Organización. Entonces, nos acercamos allá, por favor. ¿Ya del Excel ya? Sí, pero...
¿cómo va todo? Bien. Ok. ¿Qué pasa, Ivonne? Le va a llegar una restricción de nuestro espacio de cocina. ¿Me dices, no? Ah, no seas tú. Creo que me comentaron. Luego esa también va a ser, me va a llegar una de cuenta. O sea, ¿cómo van a ir realizando los local? En dos formatos, dice que son de la ley electoral, que son señores que lo van a hacer también, y los de 3 días, hay una portada. Entonces, hasta que me llegue a dejar, no, una plataforma. Va a ser una guía que me van a mandar. Con esa misma plataforma tiene son de 3 días o de material de prueba.
Pásame el plumón, por favor. Vamos a circular el sobre para que nos hagan favor de firmarlo. Bien, señora secretaria, le pido por favor continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señor presidente. Señoras y señores integrantes de este Consejo Distrital, el siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación del análisis de la Presidencia del Consejo Distrital sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el análisis de la Presidencia del Consejo Distrital Electoral sobre el estado que guarda las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por este Consejo, se analizaron y se verificaron en la reunión de trabajo que antecede a esta sesión, segunda sesión extraordinaria, y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe manifestación, se tiene por presentado el informe, mismo que será anexado a esta acta de la segunda sesión. Señora secretaria, le pido continúe con el siguiente punto. Con gusto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es relativo a la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del acuerdo del Consejo Distrital Electoral por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital Electoral porque se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, les fue presentado previamente en la reunión de trabajo que antecede a esta segunda sesión extraordinaria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si hay alguna observación. Toda vez que no existe manifestación, señoras y señores consejeros, está en su consideración el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital Electoral porque se determinarán las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por algunas de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Señora secretaria, por favor proceda a solicitar el consenso a las representaciones de las candidaturas y someter a votación el acuerdo del Consejo Distrital Electoral por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos, algunas de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Claro que sí, señor presidente. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo del Consejo Distrital Electoral por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Señoras consejeras y señores consejeros, quienes estén por la aprobación del acuerdo del Consejo Distrital Electoral por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, pido lo manifiesten levantando la mano. Señor presidente,
Le informo que el acuerdo del Consejo Distrital Electoral por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México ha sido aprobada por el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Distrital. Es cuanto. Gracias, señoras y señores. He de comentarles que el acuerdo antes mencionado será anexado al acta de esta segunda sesión extraordinaria. Por favor, secretaria, desahogue el siguiente punto. Claro que sí. El siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone de que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación, integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad de las casillas, les fue presentado en la reunión de trabajo previa a esta segunda sesión extraordinaria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no existe manifestación, señoras y señores consejeras y consejeros, está a su consideración el proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Señora secretaria, por favor proceda a solicitar el consenso de las representaciones y someter a votación el mencionado acuerdo. Con gusto, señor presidente. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad de las casillas, lo manifieste expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, quienes estén por la aprobación del acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone de estos, deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad de las casillas, pido lo manifiesten levantando la mano. Presidente, le informo que el acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad de las casillas ha sido aprobado por el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Distrital. Es cuanto. Gracias, señoras y señores. He de comentar que el acuerdo antes referido será anexado al acta de esta segunda sesión extraordinaria. Por favor, secretaria, desahogue el siguiente punto. Con gusto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Distrital para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Distrital para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos de la parcialidad de la casilla les fue presentado en la reunión previa a esta segunda sesión extraordinaria y se ha dispensado su lectura, pregunto a ustedes si tienen alguna observación. Toda vez que no hay manifestación, se tiene por presentado. Está a su consideración el proyecto de acuerdo por el que se habilitan los espacios de la Junta Distrital para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Señora secretaria, por favor proceda a solicitar el consenso de las representaciones y someter a votación el mencionado acuerdo. Con gusto, señor presidente. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo por el que se habilitarán espacios de la Junta Distrital para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad de las casillas, lo manifiesten expresamente. Señoras y señores consejeros, quienes estén por la aprobación del acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Distrital para la instalación de grupos de trabajo
para el recuento de votos en la parcialidad de las casillas, pido lo manifiesten levantando la mano. Presidente, le informo que el acuerdo en el que se habilitarán espacios en la Junta Distrital para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad de las casillas ha sido aprobado por el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Distrital. Es cuanto. Gracias, señoras y señores. He de comentar que el acuerdo antes referido será anexado al acta de esta segunda sesión extraordinaria. Por favor, secretaria, desahogue el siguiente punto del orden. El siguiente punto del orden del día es relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad de las casillas y asignación de funciones. Gracias, señora secretaria, señoras y señores integrantes de este Consejo. Debido que al proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes de este Consejo en el recuento de votos, se presentó en la reunión previa a esta segunda sesión extraordinaria y se ha dispensado su lectura. Pregunto si tienen alguna observación. Señora secretaria, por favor proceda a solicitar el consenso a las representaciones de las candidaturas y someter a votación el mencionado acuerdo. Con gusto, señor presidente. Pregunto a las representaciones de las candidaturas si existe alguna representación que no otorgue el consenso para la aprobación del acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad de las casillas y asignación de funciones, lo manifiesten expresamente. Señoras consejeras y señores consejeros, quienes estén por la aprobación del acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad de las casillas y asignación de funciones, pido lo manifiesten levantando la mano. Presidente, le informo que el acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a los integrantes del Consejo en el recuento de votos en la parcialidad de las casillas y asignación de funciones ha sido aprobado por el consenso de las representaciones de las candidaturas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Distrital. Es cuanto. Gracias, señoras y señores. He de comentarles que el referido acuerdo se anexará al acta de esta segunda sesión extraordinaria. Por favor, secretaria, desahogue el siguiente punto. Con gusto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es relativo al informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en la sede de la Junta en las que se realizará el recuento de votos de la parcialidad de la casilla, les fue presentado en la sesión previa, en la reunión de trabajo previa a esta segunda sesión extraordinaria y se ha dispensado su lectura. Pregunto si tienen alguna observación. Toda vez que no existe observación, se tiene como presentado. Señora secretaria, le pido continúen con la lectura del siguiente punto del orden del día. Claro que sí, señor presidente. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones de las candidaturas ante los grupos de trabajo cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad de las casillas. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento para la acreditación y sustitución de representantes ante los grupos de trabajo cuando procede el recuento de votos en la parcialidad de las casillas les fue presentado en la reunión previa a esta segunda sesión ordinaria y se ha dispensado su lectura, pregunto si tienen alguna observación. Señora secretaria, le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día es relativo al informe sobre la recepción en el Consejo Distrital Electoral
de quejas en materia de propaganda electoral y la presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del Instituto en su caso. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe sobre la recepción en el Consejo Distrital Electoral de quejas en materia de propaganda electoral y presentación de denuncias ante la instancia correspondiente del Instituto en su caso, después circulado previo a esta convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto si hay alguna observación. Señora secretaria, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden. Con gusto, señor presidente. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe de actividades de oficialía electoral realizadas por la vocalía de organización electoral de la Junta Distrital correspondiente al periodo del 25 de mayo al 5 de junio de 2023. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe de actividades de oficialía electoral realizados por la vocal de organización electoral de esta Junta en el periodo del mes de junio les fue circulado previo a la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto si hay alguna observación. Tiene el uso de la voz el consejero Coyol. Nada más para el detalle de la fecha, aquí dice del 4 al 6 y mencionan un del 25 o algo así. Ajá, aquí dice del 4 al 6. Se corrige la fecha. Señora secretaria, le pido continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, señor presidente. Señoras y señores integrantes de este Consejo, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre la recepción y estatus que guardan los medios de impugnación presentados ante el Consejo Distrital Electoral del 4 de junio al 6 de junio en su caso. Gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe sobre la recepción y estatus que guardan los medios de impugnación presentados ante este Consejo en el periodo de junio, en su caso, después circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura, pregunto si hay alguna observación. Señora secretaria, le pido continúe con la lectura del siguiente punto. El siguiente punto del orden del día, señor presidente, corresponde a asuntos generales. Conforme al 166 no se enlistó ningún punto, por lo que le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día, señor presidente y señoras y señores integrantes de este Consejo y representaciones partidistas, corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Gracias, señora secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la presente segunda sesión extraordinaria de este Consejo Distrital 12 con cabecera en Teoloyucan, siendo las 12:39 del 6 de junio del 2023. Agradezco a todos ustedes su asistencia a esta sesión de Consejo.